a Dios por la vida de mi hermano Rocío. Vamos a tener un tiempo de alabanza y adoración a nuestro Dios. Mis hermanos, hoy quiero compartir una palabra. Estuvimos el viernes compartiendo en la iglesia. Hoy quiero darle otra connotación a una parte de esa palabra, la parábola del labrador. Esta parábola la encontramos en el libro de Isaías, capítulo 28. No es la parábola del sembrador, que pues bueno, tiene muchas referencias ciertamente, pero esta parábola del labrador nos enseña los pasos y la sabiduría que Dios ha puesto en el corazón del hombre para aprender a labrar la tierra, aprender a cosechar la tierra. Y bueno, lo encontramos en Isaías capítulo 28. Lo voy a leer, los versículos son algunos versículos solamente, mis hermanos. Isaías capítulo 28, versos 23 en adelante. Y lo voy a leer en una nueva traducción viviente. La palabra del Señor nos dice en el versículo 23, dice: escúchenme, escuchen y presten mucha atención. ¿Acaso el agricultor siempre ara, pero nunca siembra? Está continuamente labrando la tierra, pero nunca plantando. ¿No siembra finalmente sus semillas, comino negro, comino, trigo, cebada y trigo espelta? Cada uno en la forma correcta y cada uno en el lugar que corresponde. El agricultor sabe exactamente qué hacer porque Dios le ha dado entendimiento. Nunca se usa un mazo para trillar el comino negro, sino se golpea con varas livianas. Nunca se pasa una rueda de trillar sobre el comino. Al contrario, se golpea suavemente con un mayal. Verso 28 dice: el grano para el pan se muele con facilidad, por eso no lo tritura demasiado. Lo trilla bajo las ruedas de una carreta, pero no lo pulveriza. El Señor de los ejércitos celestiales es un maestro maravilloso y le da gran sabiduría al agricultor. Bueno, mis hermanos, esta historia en este capítulo 28 no es otra cosa que un juicio contra Efraín. Y cuando hablo de Efraín, no hablo solamente de la tribu de Efraín, sino de las 10 tribus del norte. Y solo saquémoslas por diferencia. Las tribus del sur serán Judá y Benjamín. Las tribus del norte eran todas las demás, comandadas por Efraín. Entonces, el juicio por causa de su orgullo y su embriaguez, de acuerdo a lo que dice ese capítulo 28, viene de parte de Dios para llamar la atención del pueblo de Israel, de la parte norte, y para hacerlo cambiar de la manera en que iba avanzando, la manera en que iba caminando, y moverlo del camino, moverlo hacia el lado que debía de ir, orientarlo al lado que debía, a la dirección que debía de ir. ¿Por qué? Porque Efraín estaba desviado completamente, estaba haciendo cosas muy diferentes al plan de Dios en su vida. Entonces, Dios prepara juicio para ellos, y esta parábola del labrador nos muestra cómo ese juicio varía de acuerdo a la necesidad de cada uno, a la necesidad de cada persona, a la necesidad de cada situación en la vida. Y bueno, Dios es perfecto, exacto en todos esos aspectos de nuestra vida, donde trata de cuidar cosas que nosotros tenemos que hacer y cosas que no debemos hacer. En el caso de, recordando un poquito el huerto del Edén, mis hermanos, en el caso del huerto del Edén, Dios plantó 2 árboles donde también puso al hombre y a la mujer. Había el árbol de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida. Y del árbol de la ciencia del bien y del mal, Dios le dijo al hombre: no comas de ese árbol porque de cierto morirás. Y lo que quiero compartir, o lo que quiero que aprendamos esta mañana, mis hermanos, es que Dios pone cosas en nuestras vidas que nos ayudan a vivir mejor, a caminar en sus caminos, a andar por sus sendas. Dice la Biblia que aunque uno fuere torpe, no se va a desviar. Sin embargo, en el momento que nos desviamos, Dios usará medios para volver a guiarnos por el lugar por donde debemos ir. Vuelvo al Edén. Ahí donde Dios puso un árbol y 2 árboles y a una pareja, se le pidió que no comiera del árbol de la ciencia del bien y el mal, porque de cierto moriría. Y bueno, pensar que Dios estaba dando una advertencia sobre lo que el hombre tenía que hacer. No estaba haciendo un juicio de decirlo: si tú te comes ese árbol te vas a morir, ¿verdad? O te voy a matar. Es como si nosotros pusiéramos en medio de nuestra mesa una manzana, le pusiéramos veneno y la pusiéramos en medio de la mesa y le dijéramos a nuestro hijo: si te comes la manzana te vas a morir, no te la comas. Y nos iríamos, y después el niño
o nuestro pequeñito por querer probar esa manzana que se veía exquisita, la prueba, la muerde y regresamos y lo encontramos muerto. Bueno, no era la idea de Dios matarlo en sí al hombre y a la mujer, sino la idea de Dios era hacer que obedecieran y decirles, no hagas esto. Entonces también nosotros, por ejemplo, en nuestra casa, si ponemos, no sé, electricidad, le decimos quizá a nuestros niños, ponemos tapones de plástico con los que tienen bebés para que no metan sus deditos ahí en los contactos de la luz. Venden taponcitos de plástico especiales o cosas así. Hay cosas que se pusieron de alguna manera para que estuvieran ahí y no con la intención de que se hicieran daño nuestros hijos. Lo mismo, Dios los puso ahí en medio del huerto y les dijo, no lo pruebes porque te puedes morir por eso. No te voy a matar ni te voy a poner algo ahí para que te mueras. No, imagínense si nosotros siendo malos sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, cuanto más nuestro Padre Celestial. Entonces el pensamiento de Dios no era eso. El pensamiento de Dios era dirigir al hombre, hacerle entender que la obediencia a Dios, hacerle entender que escuchar la voz de Dios era bueno. Hoy por hoy, mis hermanos, vemos una historia donde en esta parte del Antiguo Testamento vemos cómo Dios emite un juicio contra Efraín, pero en ese juicio Dios le dice, mira, te voy a tratar de diferentes maneras. Y muchas veces Dios a nosotros nos trata de diferentes maneras. Alguien dijo, por ahí hay un conocido, un proveedor por ahí de la empresa donde trabajo, que dice, no, a mí no me regañes, yo con una cachetada tengo. Expresiones de ese tipo, mis hermanos, es como esta expresión del labrador. Le digo, quiero darle una connotación diferente a la que vimos este viernes en la iglesia. Y quiero enseñarles cómo Dios trata con nuestras vidas de diferentes maneras. Y pone como ejemplo al labrador. Dios siempre tratará con nuestras vidas, siempre nos va a buscar, va a tratar de actuar en nosotros, va a llamarnos lo que decimos nosotros con lazos de amor, o a veces con apretones un poquito más fuertes, pero Dios nos tiene que llamar y llamar a su presencia. En el caso de esta parábola, mis hermanos, donde Dios empieza a actuar de esa manera hacia la vida del pueblo de Israel, en este caso las tribus del norte, Efraín, cuando Dios empieza a tratar con ellos, Dios empieza a hablar de diferentes formas en las que el agricultor trata con las semillas que siembra. Una de las cosas que empieza diciendo es que el agricultor cuando se pone a arar es porque va a sembrar, es que porque va a hacer algo. Todos de alguna manera empiezan y van a hacer algo. No va a estar continuamente labrando la tierra, o no la va a estar continuamente arando y no la va a sembrar o no la va a labrar todo el tiempo y no va a plantar. Entonces tiene que hacerlo, tiene que actuar de alguna manera. Entonces Dios empieza a tratar con nuestra tierra, a tratar con tu vida, a tratar con mi vida. Y entonces, así como en el caso del huerto del Edén, donde Dios puso por ahí un árbol, está tratando con la vida del hombre, está tratando con la vida de Adán y Eva, quienes vivían en ese huerto, pero nunca con la intención de que cualquier cosita que hagas, si te comes ese fruto, te mueres y yo te voy a poner algo ahí como para que te mueras. Vuelvo con el ejemplo de la manzana en el medio de nuestra mesa. Una manzana envenenada en el medio de nuestra mesa. Esto no lo haríamos ninguno de nosotros como padre, y mucho más un padre como es el nuestro, que es Dios. Entonces, Dios empieza a tratar con nuestras vidas en algún momento para que nosotros enderecemos nuestro camino. Entonces empieza a arar la tierra, quizá a voltear la tierra, quizá a labrar un poquito la tierra para después empezar a sembrar, preparar nuestra vida para sembrar. Y una vez que hemos avanzado ahí y empezamos a dar frutos ahí, si nuestro fruto no es bueno, se produciría o se labraría o se cosecharía de diferentes maneras. Aquí se nos hablan de comino negro, eneldo, cebada, entre otros. Vamos a ver, de comino negro, comino, trigo, cebada y trigo espelta. Entre todas estas variedades, comino negro, trigo, cebada y trigo espelta, entre estas 5 variedades se cosechaban de manera diferente, mis hermanos. Y Dios trata de manera diferente con las vidas de cada uno de nosotros, de acuerdo a cómo actuamos cada uno de nosotros. En el caso
por ejemplo, puntual que veíamos también el viernes en el caso del rey David. Dios trató de una manera con su vida y él entendió. Él entendió de una manera quizá dura, fuerte, y lo podemos ver, pero él entendía lo que Dios quería para su vida. Así tratará Dios con nuestras vidas para poder enderezar nuestro camino. Ahora decimos, ¿cómo trata Dios con mi vida? ¿A qué nos referimos? Como cuando estamos hablando de cómo trata Dios con nuestra vida. Y dice el verso 26, el agricultor sabe exactamente qué hacer porque Dios le ha dado entendimiento. Vamos a ver el verso 26 en una versión Reina Valera 60. Porque si su Dios le instruye y le enseña lo recto. Dios le instruye y le enseña lo recto. Dios le dice cómo hacerlo, qué hacer, cómo avanzar, cómo caminar. Y a veces nosotros, mis hermanos, nos desviamos del camino, nos movemos del camino. Y tiene que Dios que cuidar ese aspecto de nuestras vidas. Dios tiene que cuidar esos aspectos de nuestras vidas para que nosotros podamos avanzar por donde tenemos que avanzar. Ahora, ¿cómo tratará con nuestras vidas de cada uno en lo particular, mis hermanos? Verso 27. No se usa un mazo pesado para trillar el comino negro, sino se golpea con varas livianas. A veces cuando Dios nos llama, mis hermanos, Dios está tratando con nuestras vidas, a veces con varas livianas. Nos da despacito, nos da tranquilo, como en el caso del comino negro. Cuando se cosecha el comino negro, con vara liviana empieza a soltar la semillita, toda la pajita, y empieza a soltar la semillita dándole con vara liviana. Y así empieza a tratar Dios con nuestras vidas. Dios le está diciendo a Efraín, estoy tratando con tu vida para que tu orgullo y tu embriaguez cambien de dirección, para que te muevas en otra dirección, porque no entiendes, te voy a tener que tratar de esa manera. Ahora, ¿cómo lo trataría Dios? Bueno, Dios pone ese ejemplo del labrador, y yo creo que el ejemplo del labrador es también para nuestras vidas. ¿Cómo tratará con tu vida? ¿Cómo tratará con mi vida? Cuando entendemos a la primera, a la segunda, a la tercera, entendemos de manera muy fácil, solo se nos habla y entendemos, o tiene que ser un poquito más duro. Con vara ligera, vara liviana. Y dice el siguiente, nunca se pasa una rueda de trillar sobre el comino. Al contrario, se golpea suavemente sobre un mayal. Por ahí todavía un trato más suave al comino, a diferencia del comino negro que se golpea con varas livianas. El comino se golpea así contra un mayal y empiezan a caer las semillitas. Es el trato de Dios a nuestras vidas. Es el trato de Dios buscando que nosotros tomemos y retomemos su camino. Muchas veces llegamos a los pies de Cristo, a la casa del Señor, o a conocer de Dios a través de una necesidad, una prueba. Prueba que quizá vino a nuestras vidas con la intención de llamar nuestra atención, estrujarnos y despertarnos del punto donde estábamos para que pudiéramos buscar de Dios. Entonces, una vez buscando de Dios, aquí se nos habla de ello. Efraín buscaba a Dios. Efraín era parte del pueblo de Dios. Las tribus del norte eran parte del pueblo de Dios, ciertamente divididas después de Salomón, pero eran parte del pueblo de Dios. Después del reinado de Salomón se quedaron 2 tribus al sur y 10 tribus al norte, parte del pueblo de Dios, que tenían que ser guiadas hacia donde Dios quería que fueran. Y siempre que hablo de guiado, me acuerdo de aquella predicación sobre Jonás, donde Dios, cuando Jonás cae en el agua y aquel gran pez se lo come, no estaba Dios castigando a Jonás. Entendemos que Dios estaba guiando a Jonás. ¿Por qué? Porque el pez fue y lo vomitó en la posición donde él tenía que caminar, donde él tenía que seguir, en la tierra donde él tenía que ir a predicar, rumbo a Nínive. Entonces, mis hermanos, de esa manera Dios nos guía. Y a veces nos angustiamos, nos preocupamos, pero Dios empieza a despertar en nuestras vidas en la manera de guiarnos y la manera de decirnos, por este camino tienes que irte. Y si no lo comprendemos, Dios empieza a usar métodos diferentes, como el agricultor usa métodos diferentes para cada uno de los granos. Entonces cada uno de los granos tiene un trato diferente. Una vara liviana quizá, o golpear solamente contra un mayal. Una vara liviana, algo sencillo, algo que solamente mueva ahí nuestra vida y nos hagan volver a voltear a Dios. Quizá las situaciones vengan más fuertes y más fuertes cada vez. Y si seguimos leyendo, así es. Dice,
Dice el verso 28, el grano para el pan se muele con facilidad. Ciertamente se muele con facilidad. Por eso no lo tritura demasiado. Lo trilla bajo las ruedas de la carreta, pero no lo pulveriza. Entonces, mis hermanos, quizá en este momento en nuestras vidas, en este momento que estamos desde casa, buscando de Dios, que no podemos reunirnos, bueno, más que algún grupo de personas, algún grupo pequeño de personas con ciertas características, no niños, no adultos mayores o adultos mayores a ciertos horarios entre semana, y que no nos podemos reunir en fines de semana. Quizá Dios esté tratando con nuestras vidas no como con el comino negro, con vara, o no como con el comino en un mayal. Quizá hoy esté tratando con nuestras vidas como el grano para el pan, como el trigo, como con el trigo, pasando la rueda de carreta sobre nosotros, y nos sintamos así, y nos sintamos que esto no es soportable. ¿Cómo podemos estar pasando esta rueda de carreta sobre nosotros? Y nos sentimos pulverizar. Pero la verdad que como el labrador de la historia de Isaías, de la misma manera que Dios le enseñó al labrador a trillar el trigo, a pasar la rueda de su carreta por encima, los pies de sus caballos por encima, para empezar a sacar el grano, de la misma manera está tratando con nuestras vidas. No con la intención de pulverizarlo como lo hacía el agricultor. No es la idea remolerlo hasta hacerlo polvo. Simplemente la idea es sacar el grano, separarlo de la paja y limpiarlo. Y eso quizá esté haciendo con nuestras vidas en este momento. Y quizá la situación venga porque con una vara no entendimos, o sacudidos contra un mayal no hemos entendido. Entonces buscar de Dios quizá nos muestre momentos muy difíciles para poder encontrar y buscar de Dios. Para podernos tomar de la mano de Dios, quizá vengan los momentos más fuertes o más difíciles, como esta situación. Entonces, Dios está tratando con nuestras vidas. Dios no está poniendo esto en nuestras vidas para destruirnos, sino para enseñarnos, para que actuemos, para que cambiemos, para que redirijamos nuestro caminar delante de Él. Efraín, vuelvo, de manera muy complicada, muy difícil, se había del camino que Dios le había puesto. Sin embargo, Dios lo toma y le dice, mira Efraín, yo te voy a guiar, escucha mis palabras, te voy a guiar de la misma manera que el agricultor siembra o cosecha la semilla. ¿Cómo te voy a tratar? De la manera que sea necesaria. ¿Cómo queremos ser tratados delante de Dios? ¿Cómo quiero ser tratado en mi vida para que yo voltee a Dios y le diga, Señor, ayúdame, Señor, bendíceme, Señor, sé en mi vida? ¿Cómo quiero ser tratado en mi vida? ¿Como comino? ¿Con una vara? ¿Como comino negro? ¿Con un sacudido contra un mayal? ¿O cómo es como quiero ser yo tratado? ¿Comino negro con una vara, como el comino contra un mayal, así con trato más suave para buscar de Dios? ¿O necesito el trato duro del trillo para buscar de Dios? Lo que nosotros anhelamos es, quizá como el agricultor, Señor, trátame en un mayal, pero sobre todo, Señor, si me tratas de esa manera, que yo pueda entender, que tú y yo podamos entender. O trátame con una vara, y si me tratas así, podemos entender. Cuando David estaba a punto de morir, orando a Dios, Dios cuando ya sabía que su hijo Salomón sería quien lo sucedería en el reino, Dios hablaba con David y le decía que él trataría a su hijo con vara de hombres. Él trataría a su hijo con vara de hombres, lo haría entender y lo guiaría con vara de hombres. Porque amaba a David, porque sabía que el corazón de David quizá era como el comino. En un mayal lo sacudía y David entendía. O su corazón era tan conforme al corazón de Dios que con algo simple él entendía, él avanzaba. Y vaya que vivió momentos simples y vivió momentos de sacudidas en el mayal, de varas para sacar el grano, o de trillos, de pasar la carreta sobre su vida, como en el caso cuando perdió a su hijo
pero él podía entender cada momento de su vida, cómo Dios trataba con él y cómo volver a enderezar su vida delante de Dios. ¿Cómo queremos que Dios trate con nosotros? En lo personal, y yo creo que muchos de los que me escuchan dirían que me sacuda contra un mayal, que me sacuda nomás así. Yo me voy a guiar, yo voy a obedecer. Pero muchas veces viene el proceso 2, con una vara o con un trillo. Pero nunca Dios te pulverizará, como dice ahí la palabra en el caso del grano. No te hará trizas cuando te está llamando la atención. Volviendo al Edén, mis hermanos, y solo por ponerlo como referencia, Dios puso un árbol en medio del huerto, dos árboles, donde una pareja vivía, con una intención firme de Dios, no hacerle daño al hombre. No era la intención, si te lo comes te mato. Es como si nosotros también en nuestra casa tuviéramos, o todos tenemos en nuestra casa, cuchillos para partir la carne. Y le decimos a nuestros hijos o a nuestros niños, no lo agarres porque te vas a cortar. Para tener cuidado, no lo agarres porque de cierto morirás, le dijo al hombre. No te voy a matar yo. Como lo mismo sucede que si el niño agarra el cuchillo y no se cortó, le voy a cortar porque, agarraste el cuchillo, déjame te corto para que no lo vuelvas a agarrar. No, si no se cortó, pues simplemente le llamamos la atención nuevamente. Dios trataba de llamar la atención del hombre a que él obedeciera. Y sin embargo se desvió. Pero no era la intención de Dios hacerle un daño al hombre. La intención era guiar al hombre a que obedeciera. Lo mismo hace con nosotros. Vuelvo a la pregunta, mi hermano, ¿qué queremos? ¿Cómo queremos que Dios nos trate a cada uno de nosotros? ¿Con un mayal? ¿Con una vara? ¿O con un trillo? Vamos a leerlo en la versión Reina Valera 60. Dice, el verso 27 dice, el eneldo no se trilla con trillo, ni sobre el comino se pasa rueda de carreta, sino que con palos se sacude el eneldo y el comino con una vara, o con una vara más suave, como decimos, con un mayalito, con un mayal. Y luego dice, el grano se trilla, pero no lo trilla para siempre, ni lo comprime con la rueda de su carreta, ni lo quebranta con los dientes de su trillo. Dios tiene un trato especial para cada uno de nosotros. Dependerá de nuestra obediencia a Dios, de nuestro caminar con Dios, cuál sea el trato de Dios en tu vida y en mi vida. Que aprendamos en cada uno de nosotros a la primera. Que aprendamos cada uno de nosotros a la primera sacudida. Que aprendamos cada uno de nosotros al primer brazo. Y que nunca lleguemos al trillo, al trato más duro de Dios con nuestras vidas, como se lo está ofreciendo a Efraín, en este caso, Dios, para hacerlo cambiar del camino por donde iba. Que la parábola del labrador, mis hermanos, que nos enseña tantas cosas esta historia, hoy quise darle otra connotación y decir, Dios trata con nuestras vidas de diferentes maneras. Ahora nuestro trato con los semejantes, ¿cómo es? Nuestro trato con nuestros hijos, nuestro trato con algunas cosas. Por ejemplo, en la escuela, yo sacudo nomás para presentar un examen, nomás lo sacudo así, veo las hojas y ya voy y presento el examen. O me lleno, me pongo un poquito más, a ver, o me meto toda una tarde, estudio, así como trillar el grano para el pan. ¿Y qué voy a hacer? Mi resultado será mejor. Pero ¿cómo depende de cada uno de nosotros cómo actuemos? ¿Cómo escogemos una pareja quizá? No tiene que soportar el mayal, la vara y el trillar, y le ponemos una expectativa demasiado alta en lugar de simplemente filtrarlo con un mayal y decir, bueno, mejor me quedo soltero o soltera, porque en el caso de las damas, porque no pude escoger algo así, porque le puse demasiado énfasis a una selección. Dios trata con nuestras vidas de acuerdo a nuestra necesidad. Tratemos de la misma manera a nuestros semejantes. Hermano, lee esta parábola, la parábola del labrador, capítulo 28 de Isaías. Examinemos nuestra vida en ella y veamos el trato de Dios a nuestras vidas. Déjame orar por ti en esta mañana y déjame bendecirte a través de
de esta oración y declarar victoria sobre todas las cosas que vengan a tu vida. Declarar victoria aún que en este momento nos podamos sentir golpeados por una vara, quizás sacudidos en un mayal algunos, golpeados por una vara en otros, pasados por una rueda de trillo algunos otros, de acuerdo a lo que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, de acuerdo a la necesidad de buscar de Dios, como venga el trato de Dios a nuestras vidas. Pero esperemos que el trato de Dios que venga a nuestras vidas nos haga entender a la primera, a cada uno de nosotros. Señor, en el nombre de Jesús, hoy bendigo a la iglesia, declaro en la iglesia bendición y nuevas fuerzas, Señor. Que tu trato, Señor, sea como con el comino, con una vara pequeña o con un mayal, o como el eneldo, Señor, con una vara, con un palo, como dice la versión Reina Valera 60. Y si, Padre, nuestro corazón es tan duro que tienes que trillarlo, pasarlo a una rueda de carreta, Señor, trillarlo y no pulverizarlo, Señor, haz lo que sea mejor para cada uno de nosotros para hacer tu voluntad. Nos ponemos en tus manos y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén.